Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Platicando con TVIA. Esta tarde de lunes arrancamos año, arrancamos 2015, un año de, como decía Monterroso, cuando despertamos el dinosaurio estaba ahí. Bueno, pues resulta que cuando despertamos los problemas siguen aquí, seguimos en las mismas situaciones. Pasaron las vacaciones de diciembre, ya pasamos las festividades, ya pasamos algunos kilitos de más y nos sorprende el invierno, nos sorprende todos los problemas que dejamos en diciembre. Ya estamos aquí y bueno, pues este lunes de 5 de enero, previo a Reyes, pues tenemos como invitado, pues no es invitado, es alguien de casa, al socio de la firma de TVIA, Luis Castillejos Mosqueda. Y Luis Alberto Castillejos Mosqueda. Entonces, esperemos que alguien nos esté viendo. Exacto. Sobre todo hoy que no estén de compras con los Reyes ni nada. Claro, no, hoy es día de Reyes. Entonces, híjole, la ciudad se vuelve un caos. Entiendo que el transporte público iba a estar toda la noche o algo así. Hasta las 2 de la mañana, algo así. Ajá, exacto. Y bueno, se vuelve un caos, pero es una bonita tradición. Los niños en los parques, muriéndose de frío, soltando sus globos y demás. ¿Tu hijo todavía no? No, todavía no, es demasiado pequeño, todavía no. ¿Cuántos años tiene? 1 año, 2 meses, así que no, todavía es muy pequeño como para conocer la tradición. Pero sí hacen, no sé. Sí, el tema de eso es que todas esas tradiciones sirven no para los niños, sirven para los papás. Sí, por supuesto. Seguramente Bárbara y tú sí cumplen la tradición. Sí, por supuesto. Le trajeron los Reyes y todo. ¿Pero qué? ¿En el árbol lo ponen? Sí, por supuesto, en el árbol y todo. O sea, y lo despierto temprano y todo. Aunque no quiera lo despierto y que abra sus juguetes y así, sí, claro. No, pero sí, en serio, sí lo ponen en el árbol. Lo pones en el árbol, claro, y sí tiene juguetes de Reyes. Exacto, aunque él no tenga la menor idea, ustedes hacen todo el show de ocultar. Sí, por supuesto. Sí, no son ni los primeros ni los últimos padres. Y subo fotos y todo. Y Enrique sorprendiéndose. Sí, por supuesto. Y Enrique conociendo a los Reyes. Y le tomas 40 fotos para que salga bien la foto. Sí, por supuesto. La foto correcta. No, mira, la ventaja es que mi hijo, lo conoces, ya estuvo aquí con nosotros, el Pumita, Carlos, que ya estuvo aquí cuando fue el Mundial. Pues mira, tiene 10 años y él ya domina el tema de los Reyes, ya sabe cómo funciona. Inclusive me decía de su abuela, perdón, es que no estás para saberlo, pero ahora traigo apuntador. Y me decía, es que mi abuela, su abuela materna, dice que esas 3 estrellas que aparecen, que son los Reyes Magos, ¿sí? Y yo le quería decir, abuela, si fueran los Reyes Magos, ¿sabes cuánto tiempo tardarían en llegar? O sea, ¿sabes a la distancia que están las estrellas? Y entonces dice, o sea, tardarían 200 años, y 200 años yo ya no voy a estar aquí, abuela. Pero su abuela quiere seguir creyendo en la ilusión, entonces Carlos por eso perdón en la producción, pero se me acaba de caer mi apuntador. Entiendo que no se tenía que ver, pero sí, perdón, entiendo que es secreto, pero mi apuntador se me cayó. Bueno, ya. Pero bueno, ya estamos empezando año. Como decía al principio, los problemas siguen, los problemas continúan. ¿Y qué pasa? ¿Tú cómo ves? ¿Qué ocurre? La primera pregunta sería, estábamos en una luna de miel con el gobierno. ¿Qué ocurre con esa luna de miel? Perdón, me voy a quitar el apuntador porque no puedo mantenerlo. ¿Qué pasó con la luna de miel del gobierno? Pues se acabó, ¿no? Y se acabó, no sé si muy rápido, la verdad es que tampoco duran mucho, pero pues se terminó. Creo que la expectativa con la que empezó el gobierno, el tema del nuevo PRI, de ya no más corrupción, ya no más compadrazgos, ya no más este tráfico de influencias ni nada, y el tema de nosotros sabemos gobernar, no como el PAN. Creo que influyó mucho en toda esta crisis que hemos tenido, ¿no? Sobre todo a final de 2014. Con todo esto que hemos tenido en redes sociales, en periódicos y tal, esa luna de miel pues evidentemente se vino abajo. Las reformas estructurales dieron un buen colchón al gobierno, siento, porque fue un gran paso para construir ese nuevo PRI que estaban vendiendo desde la campaña, ¿no? de Peña Nieto. Pero creo que con todos estos acontecimientos pues se ha venido abajo, ¿no? Y hoy más que nada, yo veo mucho en redes sociales, veo mucho en los periódicos que se exige un cambio de timón. Lo que pasa es que
no se sabe a dónde. No, bueno, sí, un cambio de timón, exacto, sí. O sea, todo el mundo dice, vamos a dar un volantazo, digamos, ¿no? O sea, no vamos por el camino correcto, nos queda claro a todos, porque tenemos violencia, tenemos corrupción, ok, hay que cambiar las cosas, pero nadie sabe para dónde. Incluso cuando decían, por ejemplo, que renuncie Peña, y de pronto había voces que decían, bueno, ok, que renuncie, y luego, ¿qué hacemos? Es que, claro, mira, vivimos un mundo distinto. Efectivamente, si tú piensas... bueno, dicen los clásicos que este país funcionó hasta el 68. Después del 2 de octubre todo se vino abajo. Pero si tú ves el viejo PRI o el PRI previo a Fox, el PRI todavía del Echeverría, bueno, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, de la Madrid, y ya el derrumbe, ya Salinas, Zedillo, era otro mundo, eran otras circunstancias, y viene la docena de años que gobernó Acción Nacional, primero con Fox y luego con Calderón, donde pues al final vimos que no pasaba nada. Al final nos damos cuenta que los cambios no son tan trascendentes, que no pasa que se cambió el partido político en el poder, pero seguimos siendo mexicanos. Claro, es que se acabó el imaginario de cambias al político y entonces cambias la realidad, o sea, cambias al partido y entonces cambias al país, cuando nunca funcionaba así. Lo que pasa es que eso fue lo que se vendió también en 2000. En 2000 cuando se vendió no solo era quitar al PRI, sino decir, bueno, lo que pasa es que llevamos tanto tiempo mal, porque llevamos el mismo partido en el poder tanto tiempo. Entonces, la gente automáticamente hiló esas dos ideas para decir, ok, entonces si cambiamos de partido va a cambiar la realidad, como si fueran a cambiar los mexicanos que estamos en este país, con las actitudes que se toman con lo que tenemos, ¿no? Un cambio de partido nunca ha sido un cambio de realidad, pero pues a la gente le costó 12 años creerlo, y entonces dijo, bueno, pues entonces volvamos al mismo, o sea, si el cambio de partido no hace la diferencia, pues entonces volvamos a alguien que ya conocemos. Con experiencia, que se supone, pero con experiencia, que era un cuate, el presidente Peña, es un cuate que tiene toda la experiencia, que trae a puros gobernadores, y todos pensábamos que estábamos hablando de personas muy experimentadas, que bueno, que lo son, pero de pronto la realidad nos despierta y vemos que de pronto como que no sabemos qué hacer, y no sabemos qué hacer en la presidencia. Tú ves al presidente y lo ves demacrado, lo ves preocupado, lo ves agobiado, y si el que maneja el barco lo ves agobiado, bueno, tú como Juanito Pérez, que somos, claro, yo más que yo, pero te das cuenta que algo se está haciendo mal. Ahora, también hay un tema muy curioso. Creo que Enrique Quintana lo mencionaba hace un mes o mes y medio, por lo menos el año pasado. Hay algo muy curioso, fíjate, cuando en los últimos años, estando hablando de los últimos 20 años, 25 años, ha habido dos cambios muy importantes, cambios estructurales fundamentales que se supone que nos iban a llevar al primer mundo. En 94, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se suponía que era nuestra entrada al primer mundo. Este acuerdo iba a cambiar la historia. Están celebrando ese acuerdo, lo que logró el gobierno del presidente Salinas, algo muy meritorio, era su final, era su consagración, de ahí él iba a ir a la OMC, era algo maravilloso. Están celebrando esa noche porque el 1 de enero va a entrar en vigor, va a entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio, y esa misma noche, ¡fum!, despertamos a la realidad. ¿Por qué? Porque el ejército zapatista irrumpe con un discurso, un primer discurso 68ero, retrógrada, marxista, de otro mundo, ya muy pasado de moda. Irrumpe en la realidad, nos destroza. Justo cuando estamos hablando de modernidad, irrumpe la realidad, el México bronco del que se hablaba a principios del siglo XX, y se destapa con eso. Y después, marzo, el asesinato de Colosio, luego el asesinato en septiembre de Ruiz Massieu, y luego en diciembre el error de diciembre, y ¡pum!, y volvemos a la realidad. Y ahora, algo que los gobiernos panistas intentaron, no lo consiguieron por falta de oficio, por
mala leche de la oposición priista, por lo que quieras, pero al final y al cabo no se logró. Llega el gobierno priista, el gobierno de Peña Nieto, y saca las reformas rapidísimo, algo, ¡pum!, en forma muy sencilla, las reformas que supone que eran mitos, supone que era imposible logra las reformas, y ¡pum!, justo cuando el presidente está en su máximo momento, el que va a pasar la historia como el gran reformador, ¡fua!, estalla Ayotzinapa, estalla la Casa Blanca, estalla la casa de Marinalco, del secretario de Hacienda. ¿Qué pasa? ¿Será la reacción de esa izquierda radical? ¿Quién está detrás de todo esto? O sea, porque cosas están pasando. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿A ti que te gusta mucho todo eso de la literatura y que eres medio rojo? ¿Qué pasa? ¿Sí hay un complot de la izquierda radical atrás de todo esto o no? No creo. No creo que haya un complot detrás de todo esto. Lo que pasa es que simplemente la realidad les pega en la cara, ¿no? La realidad de la inseguridad que vivimos, la realidad de la violencia en que sigue viviendo el país, que no cambia con una reforma. Si algo se ha demostrado con esto es que el derecho ya no basta. El derecho ya no basta. El derecho ya no basta, nunca bastó el derecho. Exacto, pero ahora no hay de dónde asirse. Porque ahora el reclamo, por ejemplo, de hacer justicia, el reclamo de lo que queremos es justicia, que se respete la ley, tener una política de legalidad, ya no funciona. Y ya no funciona y lo puedes ver incluso en la Casa Blanca. Sí, claro, es un escándalo, pero jurídicamente no hay nada malo. Nadie le ha comprobado algo en contra del presidente y de su esposa. Sí lo tiene, sí, ¿qué? Sí lo pagó la esposa, pues sí. No, pero ¿cómo es posible? No podría tener un sueldo así, ok. Pero, o sea, hablemos legalmente, o sea, ¿lo podríamos llevar a un juicio? No ¿Podríamos tener las pruebas suficientes? Pues no, nadie. Pero es un tema político, y claro, por supuesto que está mal visto, es decir, no me parece correcto que se haya utilizado ese canal, por ejemplo, para construir una casa de esa magnitud. Creo que pudiste utilizar otra constructora políticamente, no porque legalmente sea reprochable, o de acuerdo a nuestra legislación sea reprochable que adquiera o no una casa, sino simplemente políticamente se veía mal. Creo que ahí faltó oficio nada más, pero ahí cuando llega ese reclamo de la sociedad civil, ya no sabes a qué hacerse, porque la sociedad civil dice, bueno, ¿queremos qué? ¿Queremos justicia? Pues justicia, si la identificamos con apego a la legalidad, pues andamos bien. O sea, ese es un problema, y es un problema grave, porque de repente ya no veo de cómo solucionar esto, es decir, una vía pues conservadora para decir hay que imputarle a este gobierno algo. Por ejemplo, pasó a Ayotzinapa, sí, por supuesto, pasó a Ayotzinapa. ¿Qué querían que sea? Primero fue en un municipio de un estado que no controla la federación. No somos una federación. No dice la Constitución que por eso somos una federación, que somos estados independientes. No, y más, municipio gobernado por la izquierda en un estado de la izquierda. Claro, y que de repente se voltea todo el mundo con la federación, aparte con el ejecutivo, él dice, arréglalo. Cuando lo más que puede hacer el ejecutivo ilegalmente, porque pues perdón, pero pues lo único que le toca hacer, legalmente agarra y dice, pues que la PGR lo atraiga, porque se me hace que es de trascendencia nacional y pues que investigue. ¿Y que está cumpliendo? ¿Qué más va a hacer? Y entonces la PGR dice, bueno, ok, empiezo a investigar, y la gente sale, no me gusta porque están investigando mal. O sea, ¿qué hago, pues? Los culpables están en la cárcel. Claro, o sea, ¿qué los hago? Cuerpos ahí los van encontrando. Exacto. Seguimos con, ¿dónde están los 43? Bueno, ya encontraron a uno, son 42 ya, y ahí van, ¿no? Vamos a ir descartando, ojalá cuando salgan todos. Yo, claro que no puedo imaginarme el dolor de los padres de no saber dónde están sus hijos, o evidentemente es algo catastrófico, es algo que no debería de pasar. Esta colusión entre crimen organizado y policías no debería existir, me queda claro. Pero tampoco se nos olvide también quiénes eran. O sea, yo leo en el Press Internacional y todos son 43 estudiantes. Espérenme. O sea, sí, claro, eran 43 estudiantes porque estudiaban. Pero también eran 43 delincuentes que fueron a secuestrar unos camiones. O sea, eran 43 chicos que estaban inscritos en una escuela. Sí, claro. O sea, pero de ahí a darles ese grado de, es que pobres porque eran estudiantes. O sea, no, y que te puede pasar a ti lo mismo. Claro. Yo le pregunto a un amigo que es un irreverente también en redes sociales, te agradaría mucho él. Por ejemplo, decía, alguna vez uno de mis amigos me dijo, ¿y si fuera tu hijo? Le dije, no, mi hijo no va a estar de revoltoso secuestrando camiones, te lo juro, él no va a ser uno de los ayudantes. Sí, claro. Y dices, bueno. O sea, sí, pero decían, las redes sociales, que es un fenómeno que cambia toda la realidad, decían, ¿qué pasaría si fueran chicos del TEC? Y dice, pues sí, si fueran chicos del TEC. Tendrían sus propios camiones.
O sea, suena re mal, lo sé, pero es políticamente incorrecto, pero así sucede. Pero si fueran chicos del TEC que secuestran camiones y que se meten en la madrugada en zona zona narco, pues sí, o sea, sí estás expuesto, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos también, ¿qué pasa si te metes en barrios como hay en Estados Unidos, por el Bronx o cosas así, te metes en una zona de pandillas y les robas camiones ahí en la zona de pandillas? Pues igual y te pasa. ¿Qué pasa en Italia? Si te metes en Sicilia, en las zonas de donde está la mafia y te robas unos camiones, pues igual y te matan. Pues sí, claro, es trágico. En ninguna parte del mundo debería ocurrir eso. Pero, ¿sabes qué pasa? Ahorita que decías eso de ¿cómo es posible que se le reclame al gobierno? También, ¿cómo es posible que el gobierno sea tan débil de no defenderse? Y me recuerda, no digo que sean situaciones similares, no lo son, pero me recuerda el tema de la revolución, cuando Madero se levanta, de pronto el gobierno de Porfirio Díaz, que supone que era una dictadura, que era tan fuerte, se derrumba tan fácil y demostró que era tan frágil al final. O me recuerda el gobierno de Batista, la dictadura de Batista con el levantamiento de Fidel Castro. También en unos cuantos meses se derrumba, como naipes. Y me preocupa mucho eso, porque entonces significa que nuestras instituciones son muy débiles. Que el presidente Peña, pese a la gran experiencia que tiene, porque fue gobernador, pese a la gran experiencia que tiene su gabinete, porque todos fueron gobernadores, pese a la gran experiencia que tiene su partido político, porque estuvieron 70 años en el poder, son tan frágiles que una reclamación absurda, ridícula, los hace tambalearse, porque tienen pánico de decir las cosas como son. Claro, pero yo te diría, creo que en los mismos ejemplos que pones, el común denominador en todos, incluyendo el nuestro, es la falta de credibilidad que ya tiene la gente frente a la ley. Porque cuando hablas tú de instituciones, la institución tiene que estar basada en algo. Sí. Y la institución debe estar basada en legalidad siempre. Pero cuando la gente o el pueblo en general deja de creer en la ley, entonces no hay forma de defenderse. Por eso es que cualquier dictadura puede caer. Por eso, a pesar de que tú hagas las cosas conforme a la ley, si la ley es la que ya está en crisis, no hay forma de defenderse. Tú decías, por ejemplo, ¿por qué el presidente no se defiende? Porque no tiene cómo defenderse. Porque su única defensa sería, es que yo estoy cumpliendo la ley, pero es que a la gente ya no le basta que cumpla la ley. Pero que es terrible, sí, porque la ley debe estar por encima de todos. Por supuesto, pero ya no alcanza. El gran problema que yo veo en el país es que de verdad ya no alcanza. Ya no está alcanzando la ley. Y me preocupa, yo estudié eso. Yo estoy 5 años de eso, entonces me preocupa que de repente cuando me dicen, es que el Estado de Derecho, digo, es que ya ni existe eso. Sí, claro. Ya no hay Estado de Derecho, porque si existiera Estado de Derecho, pues no estaría pasando lo que está pasando ahora. Claro, también hay una realidad muy distinta por el tema de redes sociales que tocaste. Creo que también las redes sociales vinieron a cambiar la realidad del país, que es algo que no tenía contemplado el PRIismo. El PRI sabe gobernar, por supuesto, pero el PRI sabía gobernar sin redes sociales. Es que gobernar con redes sociales es completamente distinto. Necesitas tener una estrategia totalmente distinta, porque además tu comunicación no puede ser la misma comunicación que tenías en los 80s, en los 90s, incluido con Salinas o con Zedillo. Ya tu comunicación no puede ser esa. Tu defensa ya no puede ser esa. Tu defensa tiene que ser por otros caminos. Por otros caminos aparte fuera de la ley, ¿no? Porque pues al final va a ser una solución política. No va a ser una solución legal, porque una solución legal, pues ya llegó a eso. Pues ya le dije a la PGR que investigue. ¿Qué hago? O sea, yo no soy el procurador, pero tú lo pones, bueno, sí, perdón, o sea, que pongo otro. O sea, ya queda el absurdo de decir, bueno, ¿qué quieren que haga? Claro, ¿no? Bueno, pero aparte se hizo lo que quisieron los investigadores argentinos y al laboratorio de Innsbruck. Entonces, ya, ¿qué más hago? Luego que decían, esa frase, me encantan todas las frases de los grupos radicales de izquierda porque suenan bonitas, no tienen ningún sentido, no tienen ningún contenido, pero están padres, las rimas las hacen bien, eso me queda claro. Los grupos de izquierda son buenos para hacer rimas. Eso de que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Era fascinante. ¿Cómo le hago? O sea, ¿qué hace el presidente? ¿Lo revive? Decía Luis González de Alba el fin de semana, o ayer, antier, sí, bueno, el fin de semana, en su columna en Milenio, Luis González de Alba decía, Luis González de Alba, no me acuerdo si Carlos Marín, pero bueno, alguno de ellos decía, necesitamos a Lázaro.
que Jesucristo haga lo que hacía con Lázaro, revivirlos. O sea, quieren que el presidente reviva a los muertos, porque es obvio que están muertos, ¿no? Claro, se echan sus teorías de conspiración. Que los tienen guardados, seguramente. Sí, claro, para un propósito vil y descarado, que después que los saquen vivos y que mejore el gobierno, no sé. No se me ocurre una sola hipótesis en la cual tenga un beneficio el gobierno de tenerlos guardados, Sí, secuestrados o algo así. Claro. Pero bueno, sí, es cierto. Hay muchas voces que dicen, no, seguramente siguen vivos. O sea, entiendo por la parte de los padres, es decir, obvio. Claro, Mientras un padre de familia no tenga el 100% certeza de que su hijo ha fallecido, evidentemente siempre va a tener la esperanza, porque por eso es uno de los de las últimas bestias que sale, porque esa esperanza nunca se pierde, ¿no? Entonces... Pandora sí, claro. No sabía. Entonces, no, perdona que te interrumpa porque mi productora me va a regañar porque se me cayó esto y luego me va a regañar porque no voy a pausa. Entonces, si nos permites, claro, vamos a pausa y en unos minutos regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso con Luis Castillejos platicando de qué nos depara el 2015. Ya vimos el problema, ya nos deprimimos. Ya vimos la situación en que estamos. Volvemos a Monterros, o sea, cuando despertamos, los problemas seguían aquí. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si fueras presidente? Bendito, no tengo esa responsabilidad ahora. Sí. Porque de verdad no le envidio para nada el trabajo, ¿no? Yo no sé cómo les gusta. Sí, exacto, de verdad, no, yo no me vería jamás en un cargo público así de alto e importante, porque de verdad no es fácil. Digo, sí, claro, es una gran responsabilidad tal, pero de verdad no es fácil. Y no es fácil porque no basta con cumplir ciertas reglas, sino que tienes que ver unas que ni siquiera no están escritas y que ni siquiera son legales y que son simple política. ¿Qué haría yo si fuera presidente? No lo sé, de verdad no lo sé. De verdad no lo sé. Claro que necesitamos un cambio, sí, por supuesto, necesitamos un cambio. ¿Hacia dónde? No lo sé. ¿Meterás el ejército otra vez como Felipe Calderón para combatir el está. Pues no, la verdad es que no. ¿Aplicarías Entonces, la ley para que te llaman el represor? Exactamente, ¿aplicaría la ley? Pues sí, claro, aplicaría la ley. ¿Me va a decir el represor? Pues sí, pero es que no me queda de otra. ¿Qué hago si no cumplo con la legalidad? No me queda de otra, es decir, no puedo salirme de ese discurso. Lo que sí creo que falta y que creo que sí haría sería más comunicación social, porque eso está faltando mucho. No hay una comunicación con la gente a través de los medios que utiliza la propia gente. Es decir, los comunicados oficiales que se han dado han sido muy malos. Incluso el tema de ya me cansé, claro, se le pasó, yo lo hubiera dicho, claro, pero estabas en Televisión Nacional, no podías decirlo. Sí, y sí, claro, evidentemente, después de hablar con los padres, después de ver de verdad la investigación que tuvieron, de ver cómo es tan fácil agarrar, deshacer un cadáver, matarlos a sangre fría, incinerarlos, hasta yo me cansé. Yo escuché la conferencia y me cansé, pero
pero no lo puedes decir, y creo que eso sí ha faltado muchísimo en este gobierno. La comunicación que ha tenido no ha sido una comunicación efectiva con la gente, pero creo que mucho ha sido que no han sabido utilizar los mismos canales que ha utilizado mucha gente de la izquierda para poder hacer esto. Sí, es que, fíjate, cuando fue el tema del 94, cuando ahorita que hablábamos del ejército zapatista, cuando Marcos se levantó en armas, cuenta la leyenda urbana que el secretario de Defensa fue con el presidente Salinas y le dijo, ya los tenemos localizados 2 semanas. En 2 semanas el ejército mexicano acaba con el llamado, el autonombrado ejército zapatista. Pero la genialidad, por llamarlo de alguna manera, de Rafael Sebastián Guillén, el alias Marcos, que no sé qué fue del señor, creo que se alquila ahora para fiestas infantiles o para algo. Señor Sebastián Guillén lo que hizo fue conquistar el Internet, que el Internet nacía, no había redes sociales, pero conquistó el Internet. Y entonces en Europa, los europeos son muy dados a eso, critican el bloqueo que hay en su calle, pero les encanta ser socialistas en el tercer mundo, irse de vacaciones socialistas. Entonces venía la viuda de Mitterrand, venía a Chiapas y se daba sus baños de izquierda, todo ese rollo. Y entonces mató a Salinas, Marcos, con esa jugada, con el conquistar el Internet. Y los grupos de izquierda, y principalmente los grupos radicales de izquierda, dominan Twitter, dominan Facebook, y se echan cada historia, cada frase, cada rollo que la gente compra, porque son fáciles. Claro, porque son fáciles de comprar. El tema de Ya me cansé, el tema de Los queremos vivos, el tema de Todos somos Ayotzinapa, el tema, saben cómo hacerlo, pero el gobierno no ha sabido cómo hacerlo. Sí. No, y sabes que no ves la impresión que deja el gobierno es que no es un gobierno preocupado, que la gente lo que quiere ver es un gobierno preocupado por encontrarlos. Deja tú si ya los piden tal, pero los quieren preocupados. O sea, quieren un presidente que agarre, que diga, los necesito ver mañana y si no te corro. Ya sabes, necesitan eso. Quieren eso, pues quieren una respuesta así de pasional, pues, para que vea que... Populista. Obvio, populista. Pero esa respuesta tiene que darse por parte del gobierno. No creo que tan burdo, pues, pero tiene que darse por parte del gobierno a través de redes sociales. ¿Sabes qué quieren? Quieren ver al presidente Peña en mangas de camisa en la sierra escalando para buscar, que es una ridiculez. Pero, por ejemplo, hace años el presidente Fujimori, que ahora está en función por corrupción, pero el presidente Fujimori entrando con su chaleco antibalas a la embajada para rescatar a los rehenes, eso les encanta a la gente. O ves a este viejito simpático, ¿cómo se llama? El que acaba de salir de Uruguay, bueno, ya sabes, ese viejito manejando su bocho y todo, y critica a México y México le responde, entonces ya se retracta. Critica a Chile, entonces Chile lo ataca y se retracta. Pero te encanta el show del viejito Mujica en su bochito y así, y que no gana un centavo. Y, vale gorro, si el presidente Peña le pagan $1,000,000 mensuales y resuelven los problemas, genial que se los paguen. Por supuesto. Pero sí, a la gente le encanta eso, le encanta el show. Pero lo hemos visto siempre, y es algo que al PRI se le olvidó. Lo que pasa es que antes tenía una televisora muy fuerte. En 90 y en 80 también tenía una televisora que controlaba todo el contenido mediático que había. Entonces, la verdad es que era muy fácil implantar una idea o cambiar, o simplemente acallar una idea. Era muy sencillo para el régimen tratar de acallar una idea o cambiar de discurso o cambiar de noticias, se acabó. Pero ahora no, ahora con redes sociales es muy difícil. Ahora hazle que se les olvide. No pueden seguir así. No lo puedes controlar. Claro, y no lo pueden controlar. Y no es factible que sigan con la comunicación de siempre. Necesitan tener una comunicación más efectiva a través de redes sociales necesariamente y tener algo así. Necesitan un show para decir, sí están haciendo algo. Porque lo que no estamos viendo en este gobierno es eso. La gente siente que no está haciendo nada. Y bueno, la verdad es que no está haciendo nada. Es decir, no se ve que está haciendo nada. Lo que no saben es que no puede hacer otra cosa. Pero bueno, eso es para algunos. La verdad es que lo que quiere la gente es que hagan algo. Y ahorita no están haciendo nada, sí, totalmente de acuerdo. De o no dar resultados. Exactamente. O sea su responsabilidad o no su responsabilidad, porque eso es lo de menos. A la gente no le importa si es responsabilidad del gobierno federal hacer o no justicia en un municipio de un partido de izquierda. Le da igual. Lo único que necesita es ver a su presidente que está haciendo algo. Las masas no piensan, las masas se van por sentimientos, por imágenes, por emociones. Claro. No olvidemos que la misma masa, la misma populacho que encumbraba a Iturbide fue lo mismo que pidió su cabeza, y eso no cambia, eso sigue siendo igual. Pero volviendo al tema de la pregunta, yo te diría,
¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el presidente? Bueno, hace unos días, hace una semana, escribía Jorge Castañeda, que ahora ya se cambió al Milenio, porque aparte en los periódicos se cambian, yo no sé, yo no sé si sepa, Ciro Gómez Leiva salió de Milenio Televisión en el 2013, si mal no recuerdo, se fue a Fórmula, un noticiero en la mañana muy exitoso, y ahora sale de Milenio y pasa al Universal. Y bueno, pues Jorge Castañeda pasó a Milenio, y el Milenio decía... y te lo decía, de cómo cambian en nuestro medio. Bueno, cambiarte de un despacho, de una firma a otra, se ve muy mal, ¿no? Claro. Ahí se cambian sin el mayor problema. Pero bueno, decía Jorge Castañeda, el presidente tiene muchas opciones de qué puede hacer. Ninguna le garantiza éxito, todas son muy riesgosas. Y decía, pero el peor camino que puede tomar es el no hacer nada. Claro. El esperar que el tiempo amaine esta tormenta. Y lo que le preocupaba a Jorge Castañeda era eso, que decía, hijo, creo que a lo mejor el presidente va a tomar esa, y esa es la peor que puede tomar, el de pensar que se les va a olvidar. Se va a olvidar. Y no, porque aparte, no es correcto, políticamente correcto decir la chusma, pero esos movimientos sociales ya se dieron cuenta que están ante instituciones débiles y no se detienen y siguen. Pero tú eres de Oaxaca, tú lo has vivido, tú has visto esos grupos que son dueños. Gobernador, claro, la debilidad de nuestro gobernador en Oaxaca. Pero históricamente. Claro, por supuesto. Pero sí, volvemos al mismo, es una institución débil por lo mismo, porque no conocen, porque la gente ya desconoce la propia ley. Y así es, literal, ya puedes quemar una sede de un partido político, que no te pase nada, y que la gente diga, qué bueno, porque lo tienen bien merecido. Me lleva, pues ¿qué hacemos? Bueno, en Oaxaca creo que fue donde quemaron el Palacio Municipal, ¿no? Sí, pintarrajearon un monumento histórico, o sea, y lo peor es que la gente lo festeja. Sí. Malo fue el primero que lo permitió. Sí, por supuesto, pero bueno, ya lo permitió y ahora casi. Sí, ¿Lo reprendemos? Ahora como tienes que controlar, tiene que llegar a un límite, porque si no perdemos al Estado. Y si perdemos al Estado, todos perdemos. Porque entonces viene la ley del más fuerte. Por supuesto. O sea, tú vas a poder mandar hasta que no encuentres a alguien más violento que tú. Es que el problema es que ahorita reina la ley del más fuerte. Lo que pasa es que el más fuerte ya no es el Estado. No. Si lo fuera seguiríamos igual. Lo que pasa es que el Estado siempre ha sido el más fuerte. Lo que pasa es que ahora ya no está, ya no es el más fuerte. Ya tienes otros grupos de poder que hace que se tambaleen, entonces ya no es el más fuerte. Y cuando el Estado deja de ser el más fuerte, entonces ya no hay Estado. Sí, claro, y es el caos total, porque tú, aunque seas medio rojo, o sea, ¿estás de acuerdo que la anarquía utópica llevada a la realidad, pues es el caos? Sí, llevada a la realidad, claro que es el caos, por supuesto, porque la ideología verdadera anarquista, pues... Que no es violenta. No es violenta para nada, y al contrario, es un tema de armonía, porque todas las fuerzas, no hay una fuerza mayor, entonces todas las fuerzas se conjugan en una armonía perfecta que hace que la sociedad funcione de manera natural, de manera normal. Es igual de utópica que la religión, es igual de utópica que el cristianismo y demás. Sí, claro. O sea, la anarquía piensa que al desaparecer el Estado todos somos felices. Claro, por supuesto, pero dice que todos somos felices porque no hay uno más fuerte que llegue a romper esa armonía, porque todos nos vamos a ayudar y vamos a cooperar por hacer un mejor país. Claro, esa es la ideología, la verdadera ideología. De eso que pueda suceder en la realidad, eso es muy, muy difícil. Bueno, ya olvidemos eso. Bueno, no lo olvidemos, porque lo vamos a vivir todos los días. Tú que eres abogado, ¿qué onda? ¿Qué pasa en la corte? ¿Qué ocurre en la corte? Sí, hombre, qué barbaridad, ¿no? Tú que eres mediador, aparte. Sí, además, o sea, es algo sorprendente. En realidad, ellos dirimen controversias. En realidad deben tener, quiero pensar que tienen, la capacidad suficiente como para poder dirimir una controversia o dirimir una diferencia. Y que no se pongan de acuerdo entre ellos mismos por esa pelea que tienen internamente, es absurdo. ¿Pero qué pasa? A ver, ¿por qué hay dos grupos? Bueno, cuéntame todo eso, porque... bueno, tú que eres abogado, cuéntame. Exacto. Hay dos grupos porque hay unos que representan al ala conservadora, al ala que siempre ha tenido una carrera judicial y que picó piedra. Exacto, que picó piedra desde el inicio, que el tope de su carrera judicial es ser ministro de la Corte. Que así deberían ser todos, ¿no? Pues en realidad así debería de ser, ¿no? Pero Felipe Calderón, pues
trastocó un poquito eso, ¿no? A él le tocó nombrar 4 ministros, y de esos 4 ministros, 3 ministros de los que nombró son litigantes ajenos totalmente al Poder Judicial. A la carrera judicial. Lo que hacía pensar que ninguno de esos 3 iba a tener una posibilidad para llegar a ser presidente de la Corte, por lo mismo de que eran unos externos. Pero resulta que uno de ellos... Y nombró sus cuates de la libre. a sus maestros. Aunque no sé si Saldívar le dio clases, porque entiendo que pues aunque tiene una cátedra pues, va 2 veces al año, pero bueno, al parecer sí, a sus amigos. Y entonces se pensaba que ellos nunca iban a tener una oportunidad para ser presidentes de la Corte, por lo mismo, porque eran externos, porque tenían que pasar mucho tiempo como ministros como para poder tener los méritos que ya tenían otros que picaron piedras desde el inicio. Pero resulta que con esta votación enfrentan a esas 2 corrientes, enfrentan a un externo que es Arturo Saldívar y al nuevo presidente de la Corte. Que entiendo que desde el punto de vista, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que desde el punto de vista de a mí, ciudadano, los conservadores no solamente son conservadores por tener una carrera judicial, sino que también en su ideología, en su manera de pensar, como que los liberales están más abiertos a interpretar la realidad, ¿no? La realidad que vivimos, como que no son tan cuadrados. Exactamente, esa era la idea, ¿no? La idea de tener externos es que le iban a dar una renovación a la frescura. Corte. Una frescura a la Corte que iba a provocar que la interpretación de la propia Constitución fuera de una forma más moderna, más apegada a los derechos humanos, más apegada a instrumentos internacionales, más apegada con la realidad internacional que estamos viviendo, básicamente. Ellos los encabezaba Saldívar. Exactamente. Entonces, junto con ellos empezó este enfrentamiento por, bueno, es una posición, es el presidente de la Corte. Y pues bueno, después de como 16 rondas que no se ponen de acuerdo y que era absurdo que creo que son 23, algo así, bueno, son un montón. Por fin decidieron, pero el tema de decidir es que tienes un presidente que al final tienes a 5 ministros que sí votaron por ti, digamos, o sea, 5 ministros fieles a ti, a tu corriente, a tu forma de pensar, por decirlo así. Que es Luis María Aguilar. Exactamente. Y tienes a otros 5 que no concuerdan contigo. Que al final, si tú vas a dirigir un órgano jurisdiccional, no es bueno que haya homogeneidad en todos los ministros. Me parece que es prudente y hasta es bueno que haya conservadores y que haya gente con otro criterio. Creo que está bien. Y creo que está bien porque hace un buen balance para nuestro máximo tribunal. Pero eso no implica que cuando llega el presidente de la Corte se vaya a enfrentar con 5 ministros que no lo querían ahí. Y que uno de ellos, que fue el presidente, decidió cambiar su voto al final porque sabía que le estaba haciendo más daño a la institución el seguir con más rondas de votación por ver este enfrentamiento que decir, ¿saben qué? Ya, mejor declinamos, me voy por el tema conservador y que se sigan adelante, ¿no? Sí, por supuesto, pero a ver, el legislador pensó en 11 ministros, ¿no? Para que no hubiera empates. Sí, claro, pero se nos murió uno, ¿no? Entonces... No, pero el problema es que el presidente Peña tampoco ha mandado la terna. Sí, claro, y es posible que no la mande y se espere todavía un poquito más para que pueda nombrar a otro, ¿no? Pero volvemos al mismo punto que estábamos hablando hace unos minutos. El gobierno tiene miedo de hacer cualquier cosa. O sea, también tiene miedo de cuál es la terna que va a mandar, porque no lo van a atacar de un lado o de otro lado. Entonces no pueden mandar la terna. Va a ser que uno de ellos les construye una casa en algún otro lado, ¿no? Exacto. O sea, no le va a estallar algún escándalo, entonces no manda la terna. Y entonces tenemos este problema en la Corte. Claro. O sea, y que es el máximo órgano jurisdiccional. Pero vuelves a ver una debilidad en las instituciones. Ya no solo es el Ejecutivo. Lo estás viendo en el Legislativo, que también está soso, tardado y todo por el mismo Pacto por México, porque lograr consensos ya no está tan fácil, porque sí lograron las reformas estructurales, pero ahora que viene la reforma secundaria y con todos los pleitos que traen adelante... No, y año electoral. Sí, claro, va a ser muy complicado, ¿no? Y ahora ves también la debilidad en el propio Poder Judicial. Aparte, no vemos, el presidente de la Corte también controla el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es eso? A ver, cuéntame. Que el Consejo de la Judicatura también es un órgano que nadie ve, pero que de verdad tiene recursos ilimitados para hacer casi lo que sea. Pero ¿por qué diferencia hay con...? Es que el Consejo de la Judicatura es el que maneja todos los recursos del Poder Judicial. Todos los recursos de dinero del Poder Judicial los maneja el Consejo de la Judicatura. Maldito dinero. Exactamente, maldito dinero. El presidente de la Corte resulta que es el encargado del Consejo de la Judicatura que maneja todos los todo el dinero del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es un órgano que casi nadie ve, que nadie pregunta, nadie audita, nadie hace nada, pero que maneja dinero a lo loco. Y que cómo va, y que quién lo está revisando y tal, nadie se mete con él.
No, y durante mucho tiempo la Corte tenía una imagen intachable, ¿no? Tenía algo, era Claro. de los tres poderes del Estado, era el que tenía una mejor imagen, pero pues, yo creo que en últimas fechas tampoco es igual, ya no es lo mismo, ¿no? Yo creo que va igual, que digo, no al nivel del legislativo, que Sí, no. es una burla ese poder, pero yo creo que también hay y volvemos a lo que estabas diciendo, yo creo que hay un gran desprestigio Claro. en las instituciones, pero ¿qué hacemos? Ese es el gran problema. No vamos a cambiar las instituciones, no vamos a borrarlas y crear un caudillo. Venezuela ya pasó por eso. Precisamente Venezuela estaba ante una crisis institucional, dos partidos políticos igual de corruptos, partidos políticos igual de desprestigiados, y llegó el señor Chávez, llegó Hugo Chávez, y bueno, y el señor Hugo Chávez se nos muere, y entonces ahora llega este hombre impresentable, este Maduro. gorila, Maduro. Entonces, pues tampoco es la otra opción, tampoco es de borrar todo y empezar desde cero. Caeremos en una dictadura, en un caudillo, que el señor López Obrador seguramente está frotando las manos con esa situación que estamos viviendo. ¿Qué hacer? Es que, de pronto te entra un desánimo de, ¿hacia dónde vas? Hoy está ahí el escándalo de este hombre del PAN, de que lo agarran en una grabación telefónica insultando a su esposa porque lo hizo perder 700 millones de pesos en una licitación por un acto de corrupción. Pero agarraron al del PAN como pudieron agarrar al del PRI o al del PRD, dan igual. Y pueden agarrar a un ministro también, o sea, no sé, qué triste panorama. Sí, no se ve alentador. Y sobre todo porque efectivamente, o sea, pudieron agarrar no el PAN, pero pudo ser cualquiera. Y lo peor es que también no nos tapamos los ojos, es decir, siempre ha existido. La corrupción siempre ha existido en nuestro país y en licitaciones, bueno, cualquiera que ha tratado de tener un contrato con el gobierno sabe perfecto que existe corrupción y que para poder conseguir una licitación, para conseguir lo que sea, necesita entrar con un poco de dinero, siempre. O sea, pero cualquiera que se ha acercado al gobierno o a una licitación lo sabe. Y hay empresas que ya lo saben, que de manera mecánica lo saben. Entonces, es parte de los usos y costumbres. Exacto, se está haciendo uso y costumbre. O sea, de verdad, ya existía. Pero ahora con las redes sociales como que la gente se expande. Dicen, no, ¿cómo es posible? Llevamos viviendo así 80 años. Claro. No está bien, ya lo sé, no está bien, no debería pasar, lo sé. Pero llevamos 80 años así, O sea, no me salgan ahorita con que, ¿Cómo que hay corrupción del gobierno? No me diga eso. Claro. ¿Cómo que al presidente le hicieron una casa a unos jueces que consiguieron un contrato millonario? De verdad. O sea, ¿de verdad es la sorpresa? Sí, ahora nos enteramos. Sí, claro. Que es una maravilla de la red social. Claro, por supuesto. Ahora nos enteramos porque hay más información, porque hay más apertura, porque hay un periodismo un poco más informado y un poco más hay mayor libre. Tecnología. Claro. Un día tú y yo estábamos en un foro, no me acuerdo dónde estábamos, que lo platicamos, que decían, vivimos en la novela de Orwell de 1984, pero en dos sentidos. O sea, el Estado ya es el gran hermano donde sabe absolutamente todo lo que hago, sabe mis transacciones financieras, Claro. sabe qué compro, sabe mis hábitos, sabe todo lo que hago en Internet, el Estado lo sabe, en fin. Pero del otro lado es igual, y eso Orwell no lo pensó. Nosotros también los vemos. Ahora Claro. cualquier funcionario lo grabas, todos los actos de corrupción que está ahí. Claro, llega un policía, le prendes de la cámara y se va. Sí. Pero se espanta como más porque dice, no, pues me van a grabar, voy a salir en redes sociales, ya. Claro, sí, cuando te digo que qué triste donde vivimos, qué triste la situación, sí, pero a la vez qué maravilla el mundo que tenemos para defendernos, para poder denunciar al corrupto, denunciar al que está haciendo algo malo. Y sí, coincido contigo, no es que la corrupción sea más ahora que antes, es exactamente igual, tal vez es menos ahora. Exacto, por lo menos tal vez es más elaborada. Exacto. En algunos casos. Sí, tal vez está más pensada en algunos casos, sí. Claro, pero todo es gracias a la tecnología, no a que nos hayamos vuelto buenos. Claro, y además siempre vemos, y creo que está bien, siempre vemos el lado del gobierno, porque él maneja nuestros fondos, por la parte es nuestro dinero, ¿no? Digamos, son nuestros impuestos, entonces es nuestro dinero. Pero de repente nadie voltea a ver al particular. Sí, claro, que también O sea, la corrupción. cuando ven al propietario, o sea, yo no me imagino que esté llegando el propietario de la constructora de la Casa Blanca. Ajá. Y que en un restaurante alguien se pare y le empieza a recriminar. ¡Corrupto! Exacto, de corrupto. ¿Por qué le dice? Yo no veo a nadie haciendo eso. Es más, seguro se le acerca y dice, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos negocio? Fíjate que yo tengo esto. O sea,
la gente maneja esa doble moral Estándares, claro. que bueno, que también hace que este país no avance. O sea, porque siempre volteamos a ver al gobierno, sí, por supuesto, pero también hay otro que está corrompiendo, y ese es mexicanote. O sea, pues algo estamos haciendo mal como sociedad, ¿no? Tenemos un amigo que nos contó, ¿te acuerdas de que le habla por teléfono el cliente que ni intiman, ni son amigos, ni nada, que les dice, oye, pues es que necesito que a un fedatario que des fe de los hechos, y el fedatario dice, pues es que solamente puedo dar fe de lo que en verdad ocurra, y ¿cuánto cobras por dar fe de cosas que no ocurrieron? Claro, dices, bueno, o sea, pero seguro es el mismo que se queja de la corrupción y que dice, no, pobre país, estamos, pues sí, claro. Pero claro, pues, yo leía, por ejemplo, a alguien que decía, bueno, sí, que renuncie Peña. Dice, pero hoy renuncia Peña y tú mañana vas a seguir tirando basura, estacionando doble fila, tapando entradas de discapacitados, estacionándote en lugares especiales para discapacitados. No va a cambiar nada. Y no va a cambiar nada porque el que tiene que cambiar primero somos nosotros. O sea, no podemos tener un gobierno de primera con ciudadanos de segunda. Y eso es un hecho. O sea, es imposible que vamos a tener un país de primer mundo con ciudadanos o mexicanos de tercer mundo o abajo de eso, ¿no? Entonces, también debe haber un cambio profundo en los mexicanos. Digo, yo sé que se espera una respuesta del gobierno, claro, porque pues ahora es que nuestros impuestos deben estar trabajando para eso, pero también necesitas un cambio en la sociedad. Y creo que ahí es donde la sociedad de verdad debería unirse, es decir, sí, claro que es una tragedia de los 43 y tal, pero también debería unirse para decir, bueno, ¿qué hacemos? Ok, el gobierno no puede, ya vimos que la institución es débil, ya vimos que son unos buenos para nada, no funcionan, no sirven de nada, porque es la impresión, ¿no? No sirven de nada, no hacen nada, ni resuelven ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? No, hay que exigirles, pero si ya vimos que son unos buenos para nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Porque es algo que nadie se ha preguntado, porque bueno, cuando se pregunten, pues entonces, bueno, si vamos a hacer nosotros todo, pues entonces, ¿para qué los necesitamos a esos? Y entonces ahí sí puedes empezar a hablar de un tema, digamos, de revolución, pero ahí, hasta ese momento. Mientras, sí, claro, se habla de que es una revolución porque quieren cambiar a Peña, pero eso no pasa nada. La verdadera revolución es esa, la verdadera revolución es, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Y si hacemos nosotros, si nosotros podemos hacerlo, si la sociedad la puede hacer, si la sociedad puede solucionar sus problemas, que es pasar con la mediación, por ejemplo, si le enseñas a la sociedad a solucionar sus problemas, entonces ¿para qué te quiere a ti? Entonces ¿para qué te paga a ti? Entonces ¿para qué te necesita a ti? Pero, a ver, en esa situación, tú que estás metido en la mediación, en esta situación que estamos viviendo, ¿sirve de algo la mediación? Sí, por supuesto, porque le enseñas a la gente que puede solucionar sus problemas y de verdad puede. Pero está en pañales la mediación, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Y aparte no se conoce todavía lo suficiente. Y además, yo lo que sí me sorprendí, porque la verdad es que al inicio yo lo pensaba, no teníamos los ciudadanos lo suficientemente responsables como para hacerse cargo de sus propios problemas, es lo que yo pensaba, y cuando empecé la mediación pensé que iba a ser muy difícil porque no teníamos a ciudadanos con esa capacidad de responsabilidad de sus propios actos. Pero fíjate que lo he visto y que sí lo tienen. Lo que pasa es que, sí, claro. Lo que pasa es que la democracia implica esa responsabilidad. Vivimos durante muchos años en un país papá gobierno, una dictadura. Todo. Exacto, y el papá gobierno resuelve todo. Decía eso Reinaldo Arenas sobre Cuba. Decía, tenía una interpretación muy particular que decía, los cubanos siempre vamos a vivir en dictadura. ¿Por qué? Porque el cubano siempre quiere que haya alguien que le resuelva los problemas. Claro. Cuando la democracia tiene un gran riesgo, porque implica que tú eres responsable de todo. Claro, o sea, de Peña no llegó así nada más, ¿no? Abrió la puerta y dijo, me siento como presidente, alguien lo eligió. Dicen, sí, pero por corruptos, ok. No falta el que fue a la marcha y que de todos modos votó por él, nada más que lo dice muy en voz baja. Pero bueno, si le enseñas a la gente a responsabilizarse de sus propios problemas, pero no solo a responsabilizarse, sino a solucionar sus propios problemas, de verdad, ese cambio de mentalidad sí va a hacer voltear necesariamente al gobierno y decir, bueno, entonces no los necesitamos a ellos. No los necesito tanto. Y si no los necesito, pues entonces ¿para qué les pago? Y entonces ¿por qué les pago a ellos? Aunque claro, la mentalidad no debería ser eso. La mentalidad debería decir, como no los necesito, les puedo exigir más, porque te puedo cambiar mañana por otro y no pasa nada. Claro, en tu sistema. Pero eso lo piensa Suecia, en Noruega. Exactamente, pero en realidad, si tú empiezas a solucionar tus propios problemas, de verdad te da igual. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, ahorita en Navidad y todas estas fechas, ¿no? En donde la ideología se toma sus vacaciones, ¿no? Como que ahí todos nos amamos. Sí, por supuesto, o sea, ahí la ideología se ve superada por los usos y costumbres, ¿no? En Navidad, Reyes, Año Nuevo, o sea, todos somos felices, nos amamos, somos hermanos y vamos a ir para adelante, ¿no? Este Año Nuevo todo el mundo tiene propósitos, quiere hacer las cosas mejor, porque no veo uno que diga, no, yo la verdad quiero corromper más al país, yo la verdad quiero tirar más basura. No, nadie. Claro, lo hacen, pero nadie está en sus propósitos hacerlo.
La gente en principio piensa para bien. Claro que no actúa para bien, pero piensa Sí, para bien. son muy divertidos los propósitos. Cuando ves mi propósito de año nuevo es ser feliz. ¿Y cuál era el del año pasado? Exacto, o el año pasado se la pasó infeliz, ¿no? Bueno, pero creo que es eso, creo que el verdadero cambio está en la propia gente, pero en la mentalidad de la gente. Y creo que, por ejemplo, herramientas como la mediación de verdad funcionan bien porque hacen sentido a la gente que sus problemas pueden ser solucionados por ellos, porque nadie conoce mejor sus problemas que ellos. ¿Quién conoce mejor un problema que el que lo está viviendo? Pues él, nada más que necesita una ayudadita como para que pueda verlo desde otra perspectiva. Pero ya. Que pasa lo mismo que con las dietas, ¿no? Cuando te dicen, o sea, no puedes comer esto, debes comer esto. Ya lo sabías. Claro, o sea, te dicen, no debes comer grasas, no debes comer azúcar, dices, ya sabías que no puedes hacer eso. Pero o sea, querías que alguien te dijera para que dijera, bueno, sí, está bien. Y que no solo que te lo diga, que le pagues para que te diga. Porque lo mismo pasa con el gobierno, o sea, tú sabes qué tienes que hacer, pero quieres que el gobierno agarre y te diga, no, necesitas hacer A, B, C y no puedes hacer A, B, C. Tú sabes que no te puedes pasar un alto, pero necesitas que alguien vaya y te diga, no te puedes pasar un alto. O sea, que ahí entramos otro tema de los mexicanos, que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Hablamos de la corrupción, pero salimos y nos vamos a Estados Unidos y somos ciudadanos ejemplares, nos portamos súper bien. Claro. O sea, no te pases el alto, conduces a la velocidad correcta por el miedo a la sanción. Claro. Es que el tema aquí es la impunidad y es todo es ¿por qué o sea, dicen si no fuera un estado corrupto coludido con los policías no habría ocurrido lo de Ayotzinapa? No, si no hubiera impunidad ni hubiera policías ligados con el narco, ni habría chicos que secuestraran camiones. Exacto. O sea, el gran problema de este país es la impunidad. Y tú ves, por ejemplo, en la literatura, tú ves los bandidos de Río Frío, de Paino, en el siglo XIX. El problema central de los bandidos de Río Frío es la impunidad. Tú ves ahora el reciente Bolaño, el escritor chileno que escribe sobre las muertas de Ciudad Juárez, 2666. La novela es exactamente lo mismo. No es lo mismo. O sea, es sí, claro. Totalmente distinto. La idea acerca de... El fondo es el mismo de los bandidos de Río Frío del siglo XIX con las muertes de Ciudad Juárez de finales del siglo XX. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema en los dos casos es la impunidad que impera en México. El saber que no va a pasar nada. Y entonces, si sabes que no va a pasar nada, es idiota el que no se beneficia de esas irregularidades. Claro, lo que pasa es que también el tema de impunidad es que no respetas la ley. El problema es que también la gente no conoce la ley. O sea, ¿qué es otro problema? Que es el tema, por ejemplo, de la Casa Blanca. ¿Cuál es el fondo de la Casa Blanca? Si yo no tengo el dinero suficiente como para comprar algo que tiene alguien más, seguramente ese alguien más lo obtuvo ilegítimamente. Así funciona nuestra lógica. Si yo no tengo dinero como para comprar eso y él sí lo tiene, entonces seguramente esa diferencia que hace entre él y yo, seguramente ese dinero es mal habido, seguro. Claro. O por corruptelas, o porque tiene un nexo con un gobernador, o porque... Esa es la Exacto, lógica que espera. Entonces dices, Dios... Claro, tienes toda la razón. Es desacreditar al otro, porque dices, si yo no lo conseguí, claro, es porque el otro lo hizo ilegal. Claro, por supuesto. Y lo mismo pasó, dijo, es que es de mi esposa. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Bueno, es de ella. Le pagaron tanto en Televisa, a nadie le pagan eso. Bueno, a ella sí, pues, ¿qué hago? Claro. ¿Qué más le digo? Es que me está mintiendo. Bueno, y justo ahí va el tema. La gente cree que eso es impunidad. Sí. Dices que Angélica Rivera se habló con el presidente, está impune de su delito. Claro, cuando le dices, bueno, ¿qué hizo? Pues, ¿cómo que qué hizo? Pues ahí está lo de la casa. En fin, mi querido Luis, pues no vamos a resolver el mundo, pero sí ya vemos un panorama de qué nos espera este año. No se ve alentador, pero bueno. Nos vamos a divertir. La caricatura de Calderón este fin de semana en Reforma decía que el año pinta mal. Decía, contaba todos los problemas que tenemos. Bueno, ya no tocamos el tema del petróleo que sigue cayendo. Dicen que puede llegar inclusive a los $30, andamos en los 40 y tantos, después de haber llegado a los $100. Cae el petróleo, el dólar sube frente al peso y frente a todas las monedas, todos los problemas de impunidad, de corrupción y demás. Y decía Paco Calderón, necesitamos en Los Pinos un hombre brillante, con ideas
con imaginación, era la palabra imaginación. Sí, entonces definitivamente ese año pinta muy, pero muy mal. Sí, así es. Mi querido Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa del año, y gracias a ustedes, amigos, por estar aquí con nosotros este lunes, y ya estaremos aquí el próximo lunes platicando de esos temas.